Noticias del momento. Hace pocas horas en Venezuela se anunció el inicio de un proceso de paz, esto entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Este proceso de paz, este inicio de diálogos contará con el acompañamiento de países garantes y también con el acompañamiento, como es usual, de la Iglesia Católica. En Contrarreloj tenemos hasta ahora invitado muy especial que además hará parte de ese proceso. José David, buenas tardes. Hola Rosario oyentes, sí, es que hay que decir que en la mesa hoy en donde se hizo ese anuncio por parte del gobierno. En la mesa justamente donde se hizo ese anuncio por parte del gobierno de Colombia y el ELN, como decíamos, marca el inicio oficial de estas conversaciones de paz y como me imagino trataba de decirnos a esta hora José David, ahí se encontraban los comandantes del Ejército de Liberación Nacional Pablo Beltrán, Antonio García, Aureliano Carbonell, el Alto Comisionado para la Paz Iván Danilo Rueda, el senador Iván Cepeda y también estaba nuestro invitado, Monseñor Fabio Henao, esto en Caracas. Monseñor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en Contrarreloj. Sí, muy buenas tardes. Les saludo cordialmente a todos los escuchas de Contrarreloj. No, vamos a mejorar ambas comunicaciones porque con los dos estamos teniendo problemas hasta ahora y como entenderá Montoya, ustedes, nuestros oyentes, pues es la noticia del día en nuestro país. Esto marca el inicio de lo que varias veces ha querido comentar el gobierno nacional. El gobierno nacional ha hablado mucho de la paz total y la paz total, como lo plantea también el presidente Gustavo Petro, pues tiene que ver justamente con eso. Paz donde no haya un solo grupo armado al margen de la ley. Y para eso, pues se inician estas conversaciones que seguramente no van a ser unas conversaciones fáciles. De hecho, hoy había una moderadora allí en esa mesa que leyó un comunicado muy escueto en el que se comunicaba, se pregonaba que había llegado el momento para un acuerdo, justamente para poder reinstalar esas mesas de negociación que arrancaron en el año 2016 y que esta vez en las conversaciones estará presente una misión de verificación de la ONU. Hablan de restablecer. Sí, porque eso había empezado en el año 2016 y de esta manera se restablecería esa mesa de diálogo. José, perdimos contacto con Monseñor, entendemos que la comunicación a esta hora con Caracas pues no es la más óptima, pero pues sin duda alguna la Iglesia Católica siempre ha hecho parte de estos diálogos importantes en mesa con grupos al margen de la ley. Sí, Rosario, intentamos comunicarnos en estos momentos, seguimos ahí intentando, pero le cuento entonces que en la mesa en la que se hizo el anuncio estaban entonces Danilo Rueda, el comisionado de paz colombiano, por supuesto, Pablo Beltrán, Antonio García, dos dirigentes del ELN, recordemos, pero me dicen que ya retomamos comunicación con Monseñor. Monseñor, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar en W Radio y cuéntenos, Monseñor, cómo fue ese anuncio el día de hoy, qué papel va a jugar la Iglesia Católica. Monseñor Héctor Fabio Henao, muchísimas gracias por estar en W Radio. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a los oyentes de W Radio. Hoy se hizo la primera ronda, digamos así, para el anuncio del reinicio de las negociaciones. Esta es una fase de construcción de confianza entre las partes, en la cual se está trabajando en lo que será el marco para las negociaciones como tales, que va a permitir avanzar desde el mes de noviembre en la agenda que se acordó sin alterarla, porque no se quiere cambiar la agenda, sino cumplir con la agenda ya pactada. ¿Qué se puede saber hasta este momento, Monseñor, de esas conversaciones previas? ¿Va a ser definitivamente ahí en Venezuela? Hoy el ministro de Defensa, por ejemplo, decía que no quieren que sea un proceso largo. ¿Qué detalles nos puede contar hasta este momento, Monseñor? A ver, lo que se ha definido hasta este momento es el reinicio. Todavía el tema de las sedes, de los países sedes, no se ha definido completamente. Se está trabajando en eso. También se está haciendo un trabajo muy fuerte sobre temas como el procedimiento para avanzar en los distintos puntos, pero no se ha abordado ningún punto. Aquí lo que se hizo fue dar a conocer
la voluntad de las partes de reiniciar el proceso de negociación, quizás haciendo los menos cambios posibles y manteniendo lo que ya se había acordado previamente. Pero no tenemos en este momento una ronda de negociaciones como tales y por lo tanto, digamos que el avance y la noticia importante es que se retoman los procesos y que próximamente se conocerán las delegaciones de lado y lado. Sí, monseñor, pero ¿hay voluntad por parte del ELN a, por ejemplo, a dejar de secuestrar, por ejemplo, a dejar de atacar a la fuerza pública? ¿Usted como, digamos, delegación por parte de la Iglesia Católica vio ese compromiso por parte del ELN? ¿Qué puede cambiar a lo que había pasado hace 3, 4 años, monseñor? Sí, lo que ha dicho hoy el comisionado justamente es que el tema humanitario ocupa un lugar muy central dentro de estas negociaciones y que se insistirá en que se creen los alivios humanitarios para las comunidades y para la sociedad en general. Es decir, que es un proceso que necesariamente pasará por la revisión de los asuntos humanitarios y entre ellos están todos estos que usted ha dicho, de comunidades que han sufrido las consecuencias de las confrontaciones a lo largo de décadas. Habrá que estar haciendo seguimiento y evaluación de esta evolución de la situación humanitaria y también de la participación de las comunidades y de la sociedad en general, porque este proceso tiene un componente muy fuerte que es el de participación social dentro de cada uno de los puntos. Monseñor, entiendo que, bueno, todavía falta tiempo para llegar a esas conversaciones oficiales en noviembre, pero desde la Iglesia y mientras se conforma ese equipo de representantes, ¿cuáles para usted deberían ser los puntos claves de esa negociación? Pues mire, los puntos claves han sido un poco definidos ya, es decir, la agenda está construida. Yo creo que la parte humanitaria ciertamente debe ser objeto de urgente revisión, es decir, todo lo que se ha hecho de gestos de paz, alivios humanitarios para las comunidades, crear condiciones que hagan que el proceso gane legitimidad. Y por otra parte, como decía, pues este es un proceso que tiene una novedad y es una participación fuerte como social desde el comienzo. Esos son puntos ya, digamos, definidos. Yo espero que se pueda avanzar en ellos y de esa manera, digamos, la agenda vaya cumpliendo sus distintas fases. Ojalá que podamos ya en noviembre tener la conformación de las delegaciones y se inicien las negociaciones. Monseñor, y también hay un punto relevante ahí, quizás un punto a valorar de una manera diferente a este reinicio de conversaciones con el ELN, y tiene que ver con la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que tanto se viene hablando recientemente, si tenemos en cuenta pues todos los testimonios que han salido justamente de la JEP. Sí, digamos, para el tema general de paz total, el tema de la JEP es un tema muy importante. Es un asunto que no se, como decía, no se ha discutido, eso no se ha tocado acá, pero el tema justicia, el papel de la JEP, los mecanismos que están a implementar, indudablemente que será objeto de negociación y tendrá que llegarse a acuerdos al respecto. Creo que el país cuenta ya con una experiencia, una trayectoria, se han creado unos mecanismos que tienen una validez, etcétera. Entonces, eso nos ayudará también a avanzar en definiciones para el ELN y luego pues para otros grupos. Sí, monseñor, vuelvo a la pregunta que le hacía anteriormente de la voluntad de las partes, porque es que llevamos muchos años viendo y anhelando, por supuesto, un proceso de paz, que haya paz en este país y que se pueda concretar con el ELN, que llevamos muchos años en esto, monseñor, pero de verdad, ¿cómo hacerle creer a la gente o cómo enviarle el mensaje para que crean en este proceso de paz? Usted sabe que cuando fue con el tema de las FARC fue muy difícil que la sociedad civil creyera en ese proceso. ¿Cómo hacer que se crea en este proceso, que es totalmente diferente? Pues lo que ha dicho el gobierno, el comisionado hoy, justamente es que el proceso se hace creíble en la medida en que se avance en la solución a las situaciones humanitarias existentes, en la medida en que se muestren gestos de paz, pero eso abarca, digamos, a todas las partes, es decir, eso es un proceso que tiene que vivirse entre todos, y en este caso pues me parece que aquí lo que se ha dicho ya así de entrada es que hay
y voluntad, y que el gobierno considera que hay condiciones para avanzar dentro de ese marco. Nosotros lo que hacemos es acompañar, también estamos muy cercanos, escuchando, estamos permanentemente en contacto con las comunidades, tratamos de verificar, no tanto verificar, que es una labor muy técnica, pero sí de hacer un poco de seguimiento, porque nos interesa muchísimo el dolor, el sufrimiento tan histórico que había en comunidades, y bien de esas comunidades y de esos territorios que han tenido pues unas problemáticas históricas muy graves. La Iglesia se propone acompañar este proceso. Monseñor, hoy determinaron algo sobre cuál sería la sede de estos diálogos. Si bien el anuncio fue desde Caracas, ¿sería considerada también Cuba como sede de los diálogos con el ELN? Sí, en lo que existe ya, porque se ha dicho que no se quiere alterar todo lo que existe, en lo que ya hay, que sean los protocolos, sean los mecanismos definidos, había sedes alternativas. Y allí estaba Cuba, y de hecho Cuba fue la última sede que tuvieron estos diálogos. Está también la figura de Venezuela, hay varios países allí. Entonces, una vez que la mesa se instale, uno de los primeros puntos a tocar es justamente el de las sedes y los garantes. Aquí hay 3 garantes que son Noruega, Cuba y Venezuela. Pues hay otros países que han hecho apuestas. Inclusive durante el día de la posesión del presidente Petro, varios dignatarios ofrecieron apoyar el proceso directamente. Entonces todo eso tendrá que analizarlo la mesa y tomar definiciones al respecto. Pues Monseñor Héctor Fabio Henao, muchísimas gracias por estar en W Radio, por abrirnos este espacio. Sé que pues es un día muy agitado y muy importante en el país, y también, por supuesto, usted que está allá en Venezuela. Gracias, Monseñor. A ustedes muchas gracias, el Señor los bendiga.